¡Ahí va cachorrazo! ¡Ahí va cachorrazo! Muy buenas a todos, ¡Vamos! bienvenidos. Yo soy Nefla y yo soy Bloste. Y venimos hoy con un nuevo vídeo, un vídeo que nos han pedido ya muchas veces. Que nos han preguntado un montón de veces la gente que podíamos ver la diferencia de una moto a la otra, ya que nosotros tenemos la posibilidad de poder disponer de las dos motos. Sí que es verdad que no vamos a entrar en características muy técnicas, pero Para sí lo nada, que queremos para nada. es que veáis la comparación de las dos motos en altura con entre una persona chiquitica y otra persona grandecica. Porque yo siempre soy el chiquitito, macho. Ah, macho, pues a mí me deja ese papel, ¿no? El papel de nano. Así que nada, vamos a ello. Pues nada, ya estamos aquí con nuestras pequeñas bestias y os vamos a dar un poquito las medidas, que como muchos os han preguntado, vamos a dar las medidas. No vamos a hablar de las características técnicas, si demás. queréis os las dejamos en la descripción del vídeo, pero lo que sí que vamos a ver es lo que interesa que nos pregunten. Eso es, que mucha gente, las en medidas, comparación. altura, qué diferencia hay entre una y otra y demás. Recordad que llevamos misma presión en las ruedas dadas para que no haya diferencia. Así que vamos a tomar medidas. Bueno, primero, esta gracias a Roberto que nos la ha dejado. Esta es la Malcor Super Racer. Se la vamos a partir. Le vamos a dar ahora chicha ahí. Vaya que sí, al corte en frío. Efectivamente. Y allí tenemos la mía, que es la Malcor Super, o sea, la Malcor Race. Que es gracias a él la tenemos aquí. La modelo 2020. Él tiene la anterior, pero bueno, no la vamos a comparar porque son similares, son exactamente igual. El tamaño es lo mismo. Sí que es verdad que el chasis está un poquito más levantado de. Sí, la verdad que pica un poquito más, según la conducción, pica un poquito más hacia adelante, por el tema que va un poquito más levantado, pero vamos. Pero luego en dimensiones son similares. Sí. Sí que cabe recalcar que las motos, quitando un poquito la estética por el chasis, todo lo demás son prácticamente llevan iguales, ¿no? Los mismos componentes, mismas marcas, mismos. Tampoco hay mucha diferencia entre una y otra. Cambian un escape, mismo carburador, prácticamente llevan lo mismo una moto con la otra. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser comparar en cómo queda con la diferencia de estatura. Yo, que mido 1,65, yo estoy en 1,80 con botas y demás. Entonces, que veáis sobre todo esa comparativa, porque mucha gente dice, oye, es que yo soy alto, no sé si la Racer o la Super Racer, entonces para que podáis ver la diferencia. Sí, cómo nos queda tanto de sentado como llegar al suelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí estoy yo subido en la moto y sobre todo una de las cosas que queremos que puede ser interesante es que veáis la postura de cómo queda la pierna. Son las estriberas, no están las retrasadas, son las estriberas normales. Entonces, un poco que veáis cómo queda la postura de una persona de 1,65 en esta moto. Pues nada, aquí veis cómo le queda más o menos la pierna, un ángulo prácticamente de 90 grados y ahora cuando se incorpore pues en mitad de recta y demás, esa es la posición que él toma. Más o menos estáis viendo la distancia que hay, sigue con la pierna a 90 grados, el culo bien echado atrás, con lo cual se acopla bastante bien a la moto. Esa es la posición que él toma sobre esta moto, sobre este tamaño de moto. Bueno, y aquí ahora vamos con la medida de edición de bolsillo, que quedaría, por ejemplo, a lo que es el manillar a unos 18 centímetros, ¿vale? Y en el caso de adelantar un poquito la pierna para tocar el freno a unos 16 centímetros aproximadamente. Bueno, pues ahora veríamos, una vez apoyada también la moto en el suelo, cómo quedaría para el menú infantil, para una persona de 1,65, cómo quedaría parado, apoyando los dos pies. Aquí se llega y bueno, por fin puedo decir que llego a una moto al suelo. Bueno, y aquí veis en una persona de 1,80 m aproximadamente que habíamos dicho, cómo queda, que ya no tiene la pierna tan en 90 grados, ya sí que le hace el ángulo más cerrado, pero que realmente, bueno, no es una moto que le quede excesivamente pequeña, por así decirlo. Mucha gente le dice, no, es que es más pequeña. A mí no me parece excesivo. Es la moto que uso. Efectivamente, tiene la moto y va cómodo, que a lo mejor pudiese ir un poquito más cómodo, por así decirlo, pero no hay que olvidar que son pit bike, que tampoco la diferencia es excesiva, como podéis comprobar. A la hora de incorporarse, bueno, pues con el culo, si os fijáis, le llega bien atrás, la pierna no cambia postura y bueno. ¡Ramba! Bueno, pues ya una vez que está la moto en el suelo, podéis comprobar que también varía un poquito, depende de la suspensión y todo eso, el peso del piloto, la altura y demás. Vemos que varía realmente muy poquito las medidas.
con lo cual puede afectar un poquito la suspensión, pero vamos, en este caso no es que varíe mucho. Vale, ahora vemos la medida que tenemos desde el suelo en posición de reposo con las piernas al suelo, para que veáis una persona de 1,80 cómo llegaría al suelo, cómo quedaría la posición de la pierna. En la Racer está en otra posición, pero bueno, palanca de cambio la tendríamos ahí y aproximadamente, si vas a meter marcha, tendríamos por aquí unos 15-16 centímetros. En caso de que pongamos el pie en la estribera, llevamos unos 17-18 centímetros. Micor Super Racer, aquí tenemos posición de... Seguimos llevando el culo bien atrás, posición de pierna, va quizás un poquito más cerrada la pierna, un poquito más cerrada la lleva, de los 90 grados. Una moto le estamos viendo ahora mismo que tiene como más distancia hacia el manillar y ahora cuando se incorpore y en la posición aerodinámica estamos viendo que parece que va bastante acoplada la moto, siempre el culo atrás, pierna sigue con la misma posición y prácticamente mucha diferencia tampoco es que se note. Bueno, aquí apoyada una vez la pit bike en el suelo, en montado obviamente no cambia nada, pero donde sí ya notamos un cambio es a la hora de apoyarme en el suelo. Aquí sí que me queda la pierna más estirada, llego bien al suelo, pero obviamente se nota diferencia frente a la otra. Y ahora en la Malcor Super Racer podemos comprobar que me queda a unos 22 centímetros, 23, y en el caso de adelantar la pierna para cambiar de marcha se me queda a unos 19 centímetros. El manillar en este caso me queda un poquito más lejos que en la otra. Y aquí, como podéis comprobar, tampoco cambia en excesivo el ángulo de la pierna. Realmente no hay tanta diferencia de cuando iba en una como Eso en otra. En ese aspecto, yo creo que siempre no es tanta la diferencia de la estribera a lo que viene siendo el asiento. Sí podemos comprobar un poquito, que luego la veremos sin el caballete, del asiento al suelo, pero luego en distancia de la estribera al asiento no hay tanta diferencia que pueda hacer que vayas mucho más estirado una persona alta. Como vemos a la hora de acoplarse en la moto, prácticamente cambia la postura a 0, entre 0 y nada, pues lo que hay. Pues ya una vez que hemos puesto la moto en el suelo, vemos que la pierna sigue estando en misma posición, no varía mucho, y ahora vamos a ver la altura, cómo te quedaría la pierna en una Super Racer, que para mí realmente no noto gran diferencia porque es poca, se varía poco. Por aquí vamos a ver la distancia que hay, más o menos desde lo que es la rodilla hasta el puño. Tenemos por aquí unos 13-15 centímetros aproximadamente. Siempre que vayamos a cambiar marcha, otras veces echaremos la pierna hacia atrás y tendremos pues aproximadamente unos 20 centímetros. Vale, aquí en el vídeo podemos observar cómo estando las motos con el mismo caballete y la lente alineada con el asiento de la Malcor Racer, se puede observar cómo la Super Racer sube un poquito de altura. Según las motos estamos viendo también que aparte de la altura del asiento, estamos viendo como el manillar es un poquito más alto, varía como entre unos 5 o 6 centímetros de altura, de un manillar al otro. Recordad que las motos son de serie. Bueno, pues aproximadamente de eje a eje en la Malcor Race tenemos 1,20-1,21. Distancia del suelo, siempre tomando la referencia de la suspensión, hasta el final de la tija donde ponemos las torretas, tenemos unos 83 y medio de altura. Siempre y cuando presión de las ruedas también varía un poquito. Vamos a tomar la distancia ahora sin piloto, desde el suelo hasta lo que es la parte superior del asiento. Recordad que está picado un poquito hacia adelante, la parte de atrás. Por aquí atrás tenemos unos 76 y medio, 77 centímetros, siempre con la presión de las ruedas, la que le deis va a variar un poquito, y por aquí adelante nos varía 1 centímetro aproximadamente, unos 75 y medio, 76, por ahí está la cosa. Desde la estribera a lo que es la parte superior del asiento, unos 43 centímetros. Altura ahora mismo desde el suelo en vertical hacia lo que es el puño del gas o bien el puño de la mano izquierda del embrague. Tenemos más o menos unos 92 centímetros y medio, 93. Siempre tenemos que recordar que depende del manillar que uséis, puede ser un manillar bajo, un manillar alto, pues puede variar un poquito también la altura. Las torretas también hacen bastante.
Pues claro, nosotros nos estamos dando un poquito las medidas de serie. Medida de la estribera al manillar, tenemos a la parte media del manillar tenemos unos 70 centímetros. Esto es importante, que algunos siempre preguntan por el tema de que les dé la rodilla a la hora de ir montado. Bueno, pues aquí tenemos la Super Racer con la moto puesta en el caballete. Tenemos una medida más o menos entre ejes, tenemos de 1,22 m, 1,23 aproximadamente. En la Maico Super Racer tenemos por aquí una medida desde el suelo hasta lo que es la parte alta del asiento, tenemos aproximadamente unos 80 centímetros. Nos puede variar medio centímetro arriba, medio abajo, depende también de las ruedas, de la presión que llevemos, de la suspensión y demás, pero aproximadamente moto de serie unos 80 centímetros. Medida de suelo a lo que es la parte alta de la tija, tenemos unos 93 centímetros y medio. Luego variará, como hemos dicho la otra, depende de la torreta, depende de la suspensión que lleves, presión de aire, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos por aquí la medida desde la estribera a lo que es la parte alta del asiento, unos 46 centímetros tenemos. Distancia de la estribera a lo que es el centro del manillar, del puño del gas o del embrague, tenemos unos 72-73 centímetros aproximadamente. Bueno, a la hora de pilotar, pues yo sinceramente, personalmente, esto a nivel personal, no he encontrado gran diferencia que pueda decir, jo, me decanto más por una o me decanto más por otra. Obviamente, como esta es la mía y es a la que estoy más acostumbrado a la postura, me decanto un poco más por esta. Pero yo con esta no tengo problema. Obviamente, el problema no viene para personas de mi tamaño, suele venir más para personas de tu tamaño. Sí, yo he probado las dos motos también como lo ha hecho él. Yo también estoy muy acostumbrado a montar en la Racer, con lo cual, pues para mí se me hace como un día a día. He probado esta moto también y la diferencia que he notado ha sido que un poquito más alta, está un poquito más abierto el manillar, entonces tienes que tirarte más en las curvas, tienes que sacar un poquito más el cuerpo, que estaremos confundidos, que a lo mejor nuestra forma de pilotaje no es la correcta, pero la diferencia desde el nivel rookie, la diferencia que hemos notado es eso, que aquí te tienes que tirar un poquito más, va un poquito más abierta y notas un poquito la altura. Yo personalmente la noto la diferencia, también es porque estamos acostumbrados a siempre rodar con la Racer. ¿Por cuál me decanto? Sí que es verdad que a la hora de decantarnos, Perdón. a la hora de decantarnos en elegir una y otra, yo más que, aparte del tamaño, que si vienes de no coger ninguna y eres bastante alto, te pues acabas sí, amoldando, me si tiraba quieres esta, esta moto te amoldas a esta. pero que veáis que la diferencia no es máxima, entonces si os vais a coger esta tampoco os equivocaríais tanto. No dejan de ser pitbike, o sea, si ya sois una persona muy alta y vais a estar incómodo, ya mirad una supermotor, porque esto al fin y al cabo tampoco es un cambio excesivo. Donde a lo mejor sí que me decantaría más por una o por otra, por el tipo de circuito al que voy a ir. Si voy a ir a un circuito más ratonero, muy o cerradito, un circuito que muy sea más técnico, amplio, muy tal, más con curvas más rápidas, o incluso entre medias. Te corto un momento, pero bueno, es lo Pues que que estamos sea la hablando, última vez. lo que estamos hablando. En un circuito rápido esta moto va bastante bien, porque es muy, para los giros no se nota tanto, un giro muy cerrado no se nota tanto, entonces claro, esa moto por ejemplo para un ratonero es muy juguetona. Esta para un ratonero vemos que es un pelín tosca, es Cuesta un poquito más. tosca. Con esta te adaptas muy bien a todo tipo de circuitos, y con esa pues eso, en circuitos más ratoneros te cuesta un poquito más. A nosotros personalmente, como solemos ir tanto a circuitos más ratoneros como mezclamos ahí un poquito mezcla, como circuitos más amplios como el FK1 o F430, pues con esta vamos muy contentos. Karting de Sevilla también, que estuvimos ahí también. Que como siempre decimos, que esperemos que os haya ayudado, que dejéis comentarios. Primero que le deis a los likes, suscribirse y que dejéis los comentarios buenos y malos. Pero sobre todo los buenos y mucho más.